Hola, ¿qué tal? Un cariñoso saludo para todos. Gracias a Dios nuevamente estoy aquí con ustedes. Ya era tiempo. Durante el verano me la pasé leyendo y tratando de aprender un poco acerca de Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús. Y cuando terminé, dije, bueno, cuando terminé uno de sus libros, porque tiene muchos, estuve leyendo en uno y en otro. Cuando terminé, cuando dije, ya no voy a leer más acerca de ella, tengo otras cosas que hacer, empezó catecismo mm, para mi esposo y para mí, entonces dije, tengo que hacer algo, tengo que compartir algo. Entonces, pues me di a la tarea de hacer esta pequeña charla para compartir con todos ustedes. Ojalá les guste. Sé que muchos ya conocen a Santa Teresa de Jesús, por lo menos han oído hablar de ella, han escuchado su nombre y pues es bien difícil decir tanto en tan poco tiempo. Se necesita, como les digo, tiempo para escudriñar en sus escritos, en sus libros, en la huella tan grande que nos dejó del testimonio de su vida y descubrir todo lo que nos ofrece para ayuda de nuestra alma, para ayuda de nuestra vida espiritual. Así que pues a ella hay que rezarle, hay que amarla y para ello pues hay que conocerla. Entonces pues comencemos. Voy a compartir con ustedes, como siempre, este programa. am, y pues yo la conocí a Santa Teresa de Ávila cuando estaba muy joven. em, y después, pues por cosas del destino, de la vida, no le seguí su huella. Pero ya mucho después, se puede decir que hace poco, y la descubrí un día que prendí el televisor y la redescubrí, puedo decir, y estaban pasando una película o una serie de capítulos en el canal de WTN. Y cuando la vi me quedé impresionada y me quedé allí y ya era muy noche, pero no pude parar hasta que terminó el capítulo. Y no podía esperar a que siguiera el siguiente capítulo. Así es que después no tenía tiempo de ver los capítulos y acabé comprando la serie, ¿verdad? Am, Vi toda la serie y pareciera que Dios y ella misma me prepararon para cuando más adelante hicimos un viaje con nuestra comunidad de San Antonio de Padua, de nuestra iglesia, y fuimos a Europa y visitamos España, y esto fue en el año 2013. En ese viaje, pues como les digo, visitamos España y visitamos Ávila, y por lo tanto el convento de la Encarnación y lo que fue su casa y disfruté muchísimo, muchísimo de todo lo que vi sobre ella. Así que queriendo conocerla un poquito más, compré su libro de la vida, que nunca leí por falta de tiempo. Pues trabajaba todo el día fuera de casa y pues no tenía tiempo. Más tarde, un sacerdote que ahora es amigo de nosotros ofreció una clase con motivo de los 500 años de aniversario de su nacimiento. Y así que asistí a esa clase y la disfruté mucho. Volví a recordar nuestro viaje a Ávila y la volví a tener presente de quién fue ella y me volví a enamorar de su vida, de su fortaleza, de su carácter y sobre todo de su obra y su espiritualidad. Así que, bueno, pero antes de continuar, no he hecho una oración, vamos a hacer la oración del Ave María y después voy a leer un pequeño, el fragmento de un poema, un pequeño fragmento de un poema de ella. Así es que vayamos a la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí les tengo el fragmento del poema que les digo. Este es un poema más largo, pero esta estrofa es la más popular y a mí me gusta mucho y la recuerdo siempre que estoy en situaciones y en problemas pues que no me gustan, ¿verdad? Y dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Teresa de Jesús. Y esta foto es una de las fotos también que más ah, disfruto de ella porque siento que la representa muy bien. Aquí esta foto está frente al convento de la Encarnación. Pero veamos entonces quién fue Teresa de Jesús. ¿Por qué se le recuerda con tanto cariño en el mundo entero? Hay tanto que decir sobre ella, al igual que todos los santos, ¿verdad? Porque todos hicieron mucho, fueron incansables. Y en su corta o larga vida, el Espíritu Santo los colmó de un amor inmenso a Dios, de una fortaleza increíble y por lo mismo sobresalieron sin siquiera ellos proponérselo. Yo en esta ocasión solamente haré una narración breve con el afán de recordarla para conocerla más y no porque necesite de mi reconocimiento, pero es mi satisfacción el hacerle un humilde homenaje por lo mucho que la admiro y por el afán de aprender más de ella. Habrá muchas cosas que no podré decir en mi tan corto tiempo y en mi limitada capacidad. Y digo esto porque hay quienes, como sacerdotes, teólogos, carmelitas descalzos, que la han estudiado por años. Así es que me conformaré con asomarme solamente un poquito a su vida y espero que al escuchar mi corto y sencillo relato puedan darse cuenta de los grandes rasgos de esta mujer inmortal y quieran leer sus escritos y verla como una amiga y como una gran santa que es, y la cual tiene mucho que decirnos a toda la humanidad hoy en día. Entonces, pues si empiezo por el final, voy a decir que la nombraron doctora de la Iglesia el 27 de septiembre del año de 1970 por el Papa Pablo VI. Después hicieron doctoras a Santa Catalina de Siena, a Santa Teresita de Lisieux y por último a Hildegarda de Bingen. Así que tenemos cuatro doctoras, perdón, cuatro doctoras en la Iglesia Católica, mujeres. Fue la primera mujer, ella, la primera mujer doctora y se tardaron un poco en nombrar a la primera mujer en este rango, pues no era la tradición que existieran mujeres doctoras en la iglesia, ni aceptaban que una mujer enseñase doctrina a tal grado en esa época. Sin embargo, pues tuvieron que ceder ante la gran influencia que ejerció Santa Teresa de Jesús en algunos santos después de ella y luego nombrados doctores de la iglesia. Así es que, por ejemplo, sus discípulos fueron a San Francisco de Sales y San Alfonso María de Ligorio, los cuales escribieron obras basadas en los escritos y doctrina espiritual de Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues dicho esto, me voy al comienzo de su existencia, que como toda biografía empieza allí. Santa Teresa nació en Ávila el 28 de marzo de 1515 y bautizada casi enseguida el 4 de abril del mismo año. Hija de don Alonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz Ahumada. Su nombre completo fue Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada. Generalmente usó el nombre de Teresa Ahumada, como era la costumbre en aquella época de llevar el apellido de la madre. Ya siendo monja, adoptó el nombre de Teresa de Jesús. Sus padres fueron agricultores y comerciantes y vivían en una casa
grande cerca de la parroquia de Santo Domingo en Ávila. La alcoba en la que nació Teresa se convirtió en capilla y toda la casa en convento y así se conserva. La madre de Teresa fue la segunda esposa de don Alonso y Teresa fue la hija mayor de ese matrimonio, el cual tuvo 10 hijos y con la primera esposa tuvo 2 hijos. Todos sus hermanos fueron muy emprendedores y tenaces en sus trabajos. Entre todos ellos eran 9 varones y 3 mujeres y se amaron mucho entre ellos. Teresa fue como una madre para todos al quedar huérfanos. Cuando doña Beatriz falleció muy joven, Teresa contaba con tan solo 12 años de edad. Don Alonso, su padre, fue un hombre amante, perdón, quiero decir que pues Teresa, como les digo, fue una madre para todos ellos y sufrió mucho cuando su madre falleció. Ah, don Alonso, su padre, fue un hombre amante de la buena lectura y los libros de romance y caballería existían en la casa constantemente. Procuraba que sus hijos leyeran buenos libros y mantenerlos ocupados. A Santa Teresa obviamente fue influenciada por estos libros y las prácticas piadosas de su familia que ella vio. Despertó su inteligencia y su corazón a muy temprana edad, siendo aún muy niña. A los 7 años pensó en sufrir el martirio junto con su hermano Rodrigo, que intentaron escapar para ir a las tierras ocupadas por los musulmanes para pedir limosna y que allí fueran descabezados. Un tío los encontró cuando iban en camino y los trajo de regreso a casa. Ella dice en sus escritos que quería ganarse de golpe y con toda seguridad el cielo, para comprarlo barato y para siempre, 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 que era una palabra que acostumbraban decir mucho entre sus hermanos. Viendo que sus planes habían sido arruinados, decidieron ser ermitaños y jugaban a ello en el jardín, haciendo ermitas con piedras y palos. Lo mismo hacían con sus amigas, con las cuales jugaba a construir monasterios y a ser monjas. La psicología de un niño es la misma hoy que hace siglos. Un niño copia lo que ve, imita lo que vive y reproduce lo que aprende. En tiempos de nuestra santa, 2 grupos humanos resaltaban sobre los demás, que eran los soldados y los frailes. Así que no nos extraña que siendo niña jugara a guerrear contra los moros y a ser monja. De sus padres ella habla muy bien en todos sus escritos. De su padre ella decía, era mi padre un hombre de mucha caridad y piedad con los pobres y enfermos y aún con los criados, tanto que nunca tuvo esclavos, muy honesto en gran manera. Y eso lo cuenta pues en el libro de su vida. Y de su madre dijo, mi madre tenía muchas virtudes, mujer de grandísima honestidad, de harta hermosura, muy apacible y de gran entendimiento. Pasó su vida con continuas enfermedades y trabajos, se ocupaba de hacer rezar a los hijos con primoroso cuidado e inculcarles la devoción a la Virgen y a algunos santos de su preferencia. La casa de sus padres era en aquella época el hogar, la escuela, el taller, todo. Don Alonso y doña Beatriz fueron para sus hijos, aparte de padres, eran maestros, sacerdotes, enfermeros, psicólogos, etcétera. La sociedad de aquel entonces no era como la de ahora. Los padres tenían que hacerla casi de todo, desde enseñar a leer a los hijos hasta educarlos, enseñarles un oficio, hacerles la ropa de vestir, darles de comer y hasta casarlos. Trabajo y virtud fue lo que el matrimonio enseñó a sus hijos.
De los 12 hijos, Teresa fue la preferida de su padre y hermanos, y así lo dice ella misma en sus escritos. Yo era la más querida de mi padre. Mis hermanos en ninguna cosa me desayudaban en servir a Dios. A todos tenía gran amor y ellos a mí. Teresa, que siempre jugaba con la muerte, de repente se enfrenta con ella, con la muerte de su madre. Fue un golpe que estremeció profundamente su alma. Fue el primer golpe duro que le hizo darse cuenta de la realidad de la vida. Ella escribe en su libro de la vida: acuérdome que cuando murió mi madre, quedé yo de edad de 12 años, poco menos. Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliquéle fuese mi madre, con muchas lágrimas. Y paréceme que aunque se hizo con simpleza, que me ha valido, porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella, en fin, que me ha tornado así. Lo dice en el libro de su vida, en el capítulo 1, párrafo 7. Van a escuchar que cuando digo que ella habla y dice algo, ah, el lenguaje que ella usa en sus libros es un lenguaje pues de aquella época y muy castellano y muy simple, muy claro, muy franco, pero con palabras que no estamos ya acostumbrados a escuchar. En el corazón limpio de Teresa se produjo un vacío que trató de llenar de inmediato. Ya desde niña aparece esta característica suya, su capacidad de respuesta inmediata, su reacción instantánea. Y en esto me identifico mucho con ella. Cuando esa respuesta es definitiva, siempre la toma desde su inspiración en la fe, profundamente creyente. Teresa superpone un amor a otro, una madre a otra. La fe terminará envolviéndola, empapándola como algo connatural en su vida. Es que Santa Teresa siempre busca una solución a todo, es muy adaptable y no se opaca, sale adelante ante cualquier situación. Se podrá quizás conformar y obedecer y seguir la voluntad del Señor, pero siempre está buscando algo que supla aquello y siempre lo hace, gracias a Dios, desde el punto de vista de la fe. Ya adolescente, Teresa se cuida de parecer bien y agradar, cuida de toda su persona, se perfuma y se adorna con joyas. Ella dice: comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello y olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas por ser muy curiosa. Era vanidosa, simplemente femenina. No lo hacía con mala intención. Jamás consintió que nadie ofendiera a Dios por ella, y lo dice en su libro de la vida. Ella era bonita, simpática, alegre y religiosa a la vez. Entró en el círculo de sus primos que iban a su casa atraídos por sus encantos y su hermosura. Ella contaba los últimos libros que había leído y ellos le contaban las aventuras que sucedían a su alrededor. Ella también cuenta al respecto. Eran casi todos de mi edad, sus primos, algunos mayores, andábamos siempre juntos, teníanme gran amor. Teresa cuenta que por nada del mundo ella hubiera sucumbido a perder la honra y a faltar a los principios cristianos que le habían infundido su difunta madre y su padre. Ella dice: por ninguna cosa del mundo me podía mudar, ni habría amor de persona del que a esto me hiciese rendir. A lo largo de su vida podemos, a lo largo de su vida podemos comprobar que Teresa jamás se rindió ante ninguna persona de este mundo. Nada ni nadie la hizo claudicar de sus principios. Desde niña ella es la que manda en cualquier situación. Un secreto amor le traspasa el corazón.
pero no se lo declara a nadie de este mundo, porque su esposo será otro esposo. El padre de Teresa, que conocía la pasión contenida de su hija predilecta, se temió un enamoramiento prematuro o precipitado y cortó por lo sano buscándole un internado en el convento de Nuestra Señora de la Gracia, donde se criaban niñas de la misma edad y rango social. Nadie realmente supo en aquel momento la razón verdadera que llevó a don Alonso a tomar tal decisión. Con esto, no es que le haya truncado el gran amor de su vida a Teresa, puesto que su corazón venía ya destinado desde el principio en la dirección que por fin tomó en la vida. Tenía 16 años cuando ingresó en el convento de las Agustinas, y aquí Teresa reza, lee y se interroga a sí misma y reflexiona. Ella cuenta: estuve año y medio en este monasterio harto mejorada. Comencé a rezar muchas oraciones vocales y procurar que todas me encomendasen a Dios, que me diese el estado en que le habría de servir. Más todavía deseaba no fuese monja, que esto no fuese Dios servido de darme, aunque también temía el casarme. Lo dice en el libro de la vida en el capítulo 3, párrafo 2. Pedía que la voluntad de Dios no fuese que ella se hiciera monja. Atrás de ella quedaba la ciudad de Ávila, al frente y dentro de ella misma la palabra de otro enamorado, la de Jesús de Nazaret. Entre sus compañeras de dormitorio había unas que se inclinaban por ser monjas, otras por casarse, pero Teresa no veía claro. El temor de tomar esa decisión le cuesta una enfermedad. ¿Dónde estará mi sitio en la vida?, se preguntaba. Le suplicaba a Dios que no le pidiese ser monja, pero sabía que se lo estaba ya pidiendo. Ella escribe en su libro de la vida: estos buenos pensamientos de ser monja me venían y luego se me quitaban y no podía persuadirme de serlo. Pensando en qué estado me estaba mejor, dióme una gran enfermedad que me hube de tornar a casa de mi padre inmediatamente. En 1532 regresa a casa de su padre enferma y tenía que curarse. Empieza a escuchar su interior que le decía que dejara todo. Esa palabra interior la invita a dejar familia, comodidades, regalos, tierras, novios, todo. Era la palabra de Dios que le susurraba en su conciencia. Entonces ella por fin se rinde y dice: Señor, dueño mío, mi suerte está en tu mano. Cambiar de dueño, de amores, de pensamiento, de casa, le costó trabajo. Era una batalla en dos frentes, frente a sí misma y frente a los demás. Su meta: vivir solo para Dios. Lugar: en un convento. ¿Y cómo? A cualquier precio. La primera batalla comenzó frente a sí misma. Por un lado acataba y por el otro se defendía. Tenía que convencerse con razonamientos válidos. Teresa se hace estos razonamientos. Primero, ella pensaba: si no me voy al convento, me espera un purgatorio largo, que aunque tenga sufrimientos en el convento, será más corto y luego me iría derecha al cielo, que este es mi deseo. Segunda razón: si lo dejo todo por Dios, Dios me ayudará. Su ayuda no me faltará. Su decisión estaba siendo tomada más por miedo a condenarse que por amor a Cristo. Otro trabajo era convencer a su padre, que se oponía rotundamente a su deseo de irse de monja. No podía convencerlo de tal cosa. Entonces, ella, ayudada por una amiga que era monja llamada Juana, en el convento de Nuestra Señora de la Encarnación, tramita la admisión en ese monasterio a escondidas de su padre.
Convence a un hermano que la acompañe y muy de mañana, el día 2 de noviembre de 1535, hace su fuga al convento. La más dolorosa y definitiva fuga, nada que ver con los juegos de niña cuando convenció a su hermano que se fugasen para ir a tierra de moros. Fue una fecha muy especial, como si el día 2 de noviembre, el día de la muerte, le hubiera dado el último empujón, como si buscase el premio de la muerte. Con 20 años de edad, partió con un dolor muy grande, sintiendo que todo hueso se apartaba de sí. Sentía como si no hubiera amor de Dios que le quitara el amor del Padre y parientes. Mas, sin embargo, el Señor la ayudó y salió adelante en su propósito. Ella dijo: acuérdese a todo mi parecer y con verdad, cuando salí de casa de mi padre, no creo que será más el sentimiento cuando me muera, refiriéndose a que fue bastante doloroso. Nunca se arrepintió de haberse ido de monja. Ella escribe: yo nunca supe qué cosa era descontenta de ser monja, ni un momento en 28 años y más que ya lo soy. Al salir el sol, ella se encontraba en la casa de las Carmelitas, su casa grande y deliciosa, como ella la llamó. Se vio rodeada de las damas de la sociedad de Ávila que residían allí, ya fuera para educarse antes del matrimonio o por vocación. A lo largo del siglo XVI, en tiempos de Teresa de Ahumada, llegaron a habitar 200 monjas. Parecía un pueblo de verdad. Era como una aldea castellana. La plaza, en el medio la fuente, en el centro la iglesia, alrededor las viviendas de las monjas con sus balcones y portales, en torno a la edificación de la huerta, el bosque, el mesón para las mulas, el gallinero, los corderos, los lavaderos, la panadería y todo lo demás que podía encontrarse en un pueblecito de Castilla. Sin embargo, la sencillez de sus de sus paredes, perdón, de sus paredes, pisos y techos y la austeridad del mobiliario daban a saber que aquel monasterio había sido construido para la meditación y contemplación, así como también la intimidad de las estancias y la soledad de sus contornos. En ese convento de la Encarnación de la ciudad de Ávila, residió Santa Teresa de Jesús durante 30 años. Don Alonso fue esa misma mañana que ella entró al convento para platicar con su hija y acordar la dote necesaria para que su hija tuviera su propia celda y lo necesario para cubrir los requisitos de su estancia. Era ya inútil tratar de oponerse a los deseos de su hija. Al pasar Teresa todas las pruebas y teniendo la aprobación de las superioras, la aspirante recibió el hábito de carmelitas un año después, el 2 de noviembre de 1536. Ella relata: en tomando el hábito, luego me dio el Señor a entender cómo favorece a los que se hacen fuerza para servirle. A la hora me dio un tan gran contento de tener aquel estado que nunca más me faltó hasta hoy, y mudó Dios la sequedad que tenía mi alma en grandísima ternura. Al año siguiente hizo la profesión. La profesión era un compromiso solemne y público parecido al del matrimonio, por el que la persona adquiría el estado religioso. El 3 de noviembre de 1537, doña Teresa de Ahumada, delante del Santísimo, en presencia del sacerdote y la comunidad de monjas, vestida con el hábito de carmelita, postrada en el suelo, recibió estremecida el texto de su profesión. Dábanme deleite todas las cosas de la religión, dijo ella. Yo, la hermana Teresa de Ahumada, hago profesión y prometo obediencia a Dios y a la bienaventurada María del Monte Carmelo y a la priora general de dicha orden
y a ti, la priora de este convento de Santa María de la Encarnación, y a sus sucesores, según la regla de la dicha orden, hasta la muerte. Repitió la fórmula por 3 veces en latín. A continuación le ciñeron un cinturón de cuero, le pusieron un velo negro en la cabeza, una sortija en el dedo y una corona de ámbar en la cabeza, y besó la mano de la priora en señal de obediencia. A partir de ese momento pasó a formar parte de la comunidad como religiosa y monja del velo negro de la Orden del Carmen. Fue un momento cumbre para ella en su vida. Fue un desposorio indisoluble con su esposo divino. Siempre que lo contaba se emocionaba hasta las lágrimas. A partir de la profesión, fue un empeño constante en dar gusto y complacer a su amado y a su esposo celestial e imitarle lo más posible. Allí tiene una serie de años en un convento con muchas religiosas. Las había de todos extractos sociales y algunas muy pobres, por lo cual se veían en la necesidad de aceptar visitas de la gente adinerada para conversar con ellas y obtener de esa manera donativos. Esto la distraía de la oración a ella y a todas estas visitas. Teresa, por ser una de las más simpáticas, la exponían mucho a este tipo de actividades. Se daba cuenta que no estaba del todo bien, pero luego se dejó llevar por lo que todas hacían y olvidarse de la oración y de lo que su conciencia le dictaba. En un momento, estando con una visita, Cristo se le revela teniendo un encuentro con Dios. Lo ve con los ojos del alma que le reprocha lo que estaba haciendo. Lo cuenta a sus confesores, pero lo hace a un lado por consejo de ellos mismos. Luego viene otra revelación muy fuerte. Esto fue cuando vio a un Cristo muy llagado que llevaron al oratorio del convento, y ella dice que entrando en el oratorio vio la figura del Cristo muy llagado que la turbó de una manera incomprensible. Sintió que se le partía el corazón y le suplicó en ese mismo instante a Jesús que le fortaleciera para no ofenderle más. Le dice que no se levantaría de donde estaba postrada hasta sentir que la había escuchado. Ella se daba cuenta que esas llagas estaban así por sus pecados. Frente a una imagen de un Cristo muy llagado, Teresa juró ser toda suya y vivir solo para él. A partir de ese momento, Jesucristo le regaló con gozos indecibles, gozos que no se pueden comparar ni con todos los trabajos del mundo. Eran señal inequívoca de que era correspondida. No era un gozo que se pueda adquirir por méritos propios, ni siquiera haciéndose pedazos a penitencia y oración. Lo da Dios a quien le entrega su corazón. Teresa se siente completamente feliz. Desde ese momento ella se aleja a la soledad y rompe con todo tipo de visitas externas y vive en oración. En esa soledad y oración en silencio empieza a acercarse a Dios. Ella dice, claro está que que la suma perfección no está en regalos interiores, ni en grandes arrobamientos, ni visiones, ni en espíritu de profecía, sino en estar nuestra voluntad conforme con la de Dios. Que ninguna cosa entendamos que quiere, que no la queramos con toda nuestra voluntad, y tan alegremente tomemos lo sabroso como lo amargo, entendiendo lo que quiere Él. Esta fuerza tiene el amor, si es perfecto, que olvidamos nuestro contento por contentar a quien amamos. Y verdaderamente es así, que aunque sean grandísimos trabajos, contentando a Dios, se nos hacen dulces. Aunque el contento que era mucho, no bastó. Monja ya de verdad,
Doña Teresa se empleó de lleno en cumplir las obligaciones de su nuevo estado de vida. Su generosidad no tenía límites en hacer penitencias, rezar, practicar la caridad, cuidar enfermos, limpiar, cocinar. Quería ser fiel a su compromiso y a que se había comprometido con su profesión. Con ello se había comprometido a guardar las constituciones y reglamentos de la Orden del Carmen, el pacto secreto que ella había hecho con su esposo divino de imitarle en todo. En ello había puesto todo su sentido cuando vuelve a enfermar. Ponía tanta fuerza en hacer bien las cosas de la religión que cada determinación importante le costaba una enfermedad hasta el borde de la muerte. Casi se muere pensando que tiene que ser monja y ya de monja, casi se muere pensando cómo tiene que ser monja de verdad. Le daban desmayos y dolores en el corazón y muchos otros males que preocupaban seriamente a quien la rodeaba. Su padre la llevó a Becedas, junto al río Tormes, una fértil área donde crecían hierbas medicinales y donde mucha gente iba a curarse. Ella le devolvió a Becedas más de lo que recibió. Estando allí, hace amistad con un sacerdote que era su confesor y con el cual tiene mucha conversación. El sacerdote le llega a tener mucha confianza y le cuenta lo mal de su estado, pues vivía en pecado y había perdido la voluntad. Ella lo escuchó, no lo juzgó, lo trataba con cariño y lo ayudó a descubrir su pecado y a llorarlo. Fue tanto el interés del sacerdote por complacerla que le entregó el amuleto que llevaba al cuello desde hacía años y ella lo arrojó al río. Desde ese entonces fue como si él despertara de un mal sueño. Fue acordándose de todo lo que había hecho durante todos esos años, de su perdición, hasta llegar a aborrecer su pecado y a arrepentirse. El Señor quiso que por medio de Teresa de Jesús, el sacerdote se salvara al morir un año después en estado de gracia. Regresaron a Ávila y ella más mal de lo que se había ido. El 15 de agosto de 1539 pidió confesarse para bien morir, pero el sacerdote, cuando ve que no puede ya ni recibir la comunión, le da los santos óleos. Cayó en coma por 4 días. La dieron por muerta y abrieron su tumba en el convento de la Encarnación. Pero su padre, que no se convencía de que estuviera muerta, insistía en esperar, y gracias a eso, ella volvió en sí. Y aunque siguió enferma, pasado el invierno, pidió que la regresaran al convento. Los 3 años que le duró la terrible enfermedad, le forjó una voluntad de hierro, la que iba a necesitar en el futuro, pues le esperaban tiempos muy duros. Se encontraba tullida, le daban de comer en la boca y cuando empieza a moverse se mueve a gatas, arrastrándose, y de allí su recuperación es poco a poco y muy lenta. Al final le atribuye su total recuperación a la intercesión de San José. Y ella dice al respecto: los 3 años que pasé con gran conformidad y con gran alegría, estaba yo muy conforme con la voluntad de Dios, aunque me dejase así para siempre. Era toda mi ansia sanar para estar a solas en oración. Teresa Ahumada entró en el convento para dedicarse a la profesión de orar, oficio que le costó muchos años. Leyó muchos libros y buscó asesoramiento de sus confesores. Ensayó distintos métodos hasta que por fin descubrió en qué consistía realmente la oración, que no es otra cosa la oración mental, a mi entender, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Al descubrir esto,
Trata siempre a solas con su amado, presenciarle, contemplarle, amarle. En los primeros años pasó inadvertida en el convento. Era una monja más. Cabe mencionar que en 27 años nunca fue convocada para priora del convento, aun cuando celebraban votaciones cada 3 años. No sabían que ella sería la fundadora de 17 conventos, escritora de varios libros y sería oficialmente declarada la primera doctora de la Iglesia. Es que pasó tan desapercibida que la comunidad como tal no se enteró que tenían un genio en casa, una monja prodigio. Ella escribió en su libro de la vida: como me veían tan moza y apartarme muchas veces a soledad, a rezar y leer mucho, a hablar de Dios, amiga de hacer pintar su imagen en muchas partes y de tener oratorio y procurar en él cosas que hiciesen devoción, no hablar mal y otras cosas de esta suerte. Con esto me daban tanta y más libertad que a las muy antiguas y tenían gran singularidad en mí, de tal manera que siempre me tenían en mucho. Lo escribe en el libro de su vida, en el capítulo 7, párrafo 2. O sea que con todo esto dice que por la manera en que ella oraba, que se apartaba y que se alejaba de todas las demás, la creían que se creía mucho, como diríamos en la actualidad, que se creía mucho. Las monjas no advertían en la peculiaridad que Teresa tenía. Muchas obras de caridad para con todas, de servicio y hermandad. Las ayudaba en todo lo que necesitaban y con mucha naturalidad, como lo haría una madre. Pero aún en las reacciones extraordinarias de doña Teresa, que doña Teresa tenía sin darse cuenta, las monjas no advirtieron su singularidad. Le ocurría a veces que después de la comunión se quedaba como absorta en el coro y la veían elevada y yerta por muy gran rato y enajenada de los sentidos, y que siendo levantada en lo alto por la fuerza de los arrobamientos con que nuestro Señor la suspendía y arrebataba tras de sí, por su mucha humildad se hacía fuerza, agarrándose de las rejas del coro o de sus compañeras para no ser vista de aquella suerte, porque no la tuviesen por santa. Sus éxtasis fueron frecuentes. Ella aborrecía llamar la atención, pero había llegado su concentración en la oración a un grado tan alto que con solo oír hablar de Dios o con verle o contemplarle en un cuadro en la Pasión le bastaba para quedarse en suspenso por horas en trance profundo. No llegó a este estado tan fácilmente. Fue a base de una vida de renuncias y sacrificios permanentes. Y lo sabemos porque se expresó así en su libro. Ella dijo: por una parte me llamaba a Dios, por otra yo seguía al mundo. Dábame gran contento todas las cosas de Dios, teníanme atadas las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios tan enemigos como del otro, como es la vida espiritual y los contentos gustos y pasatiempos sensuales. En 28 años que comencé la oración, más de 18 pasé esta batalla y en contienda de tratar con Dios y con el mundo. Con la oración, por fin ganó la batalla y aconsejaba a las monjas diciendo: creedme vosotras y no os engañe nadie en mostrarnos otro camino que no sea el de la oración. Teresa fue adquiriendo con los años una experiencia de Dios que terminó absorbiéndola por completo. Hubo 3 etapas. Primero, Dios fue para Teresa un señor respetable y querido. Segunda, lo que es un amigo para otro amigo. Y tercera, su esposo adorado.
Pasó por todas las experiencias que tienen los enamorados, con la diferencia que ella no podía palparle, tocarle las manos o su cara, por lo que llegó a veces a desconfiar. A ratos, si sería verdad tanta pasión o sería un engaño de la imaginación. Hasta los 40 años su vida está referida a Dios como a alguien quien busca servir y agradar preferentemente. Lo consulta antes de tomar cualquier decisión y piensa que si no le quita los sufrimientos, al menos le ayuda a hacerlos más llevaderos. Después de los 45 años piensa que Dios le atrae irresistiblemente y que le pide el corazón todo entero, pero aún sigue teniendo un trato con Dios compartido con las cosas bellas del mundo que le atraían también. Entregarse por entero a otro no es fácil. ¿Por qué renunciar a su propio yo y perder su autonomía y dejar de hacer las cosas a su gusto? Pero aquella voz la sigue a todas partes. Si renuncia a las cosas del mundo, le gritan del otro lado de la calle, ¿y nos vas a dejar? Y si deja las cosas divinas, una voz aún más fuerte le grita, yo lo he dado todo por ti. Teresa sufre, sufre mucho, sufre el desgarramiento de tener que dejarlo todo, incluso a ella misma por el otro. Los flechazos de Dios la acosan sin parar. Ella describe lo siguiente. Parecíame estar siempre a mi lado, estar siempre al lado derecho, sentíalo muy claro y que era testigo de todo lo que yo hacía. Y llegó el momento cumbre en el convento de la Encarnación de Ávila. Acababa de comulgar como todos los días cuando Jesucristo se le hace presente y le extiende su mano derecha tocando la de ella y le dice, mira este clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí en adelante, no solo como criador y como rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Dios fue para Teresa algo parecido a lo que es un esposo para el corazón de una mujer. Todo lo que tiene de real y de vivencial la experiencia del amor como donación al otro. Teresa lo vive en intimidad con Jesucristo, el Dios hecho hombre, que después de morir de amor en una cruz, resucitó y es capaz de saciar plenamente los anhelos profundos del hombre. Ya he dicho que Santa Teresa leía muchos libros que le servían en su acercamiento a Dios, pero cuando más animada estaba, el inquisidor mayor prohíbe los libros de lengua romance, o sea, en español, y deja solamente los libros en latín. Muchos de sus libros de cabecera son quemados y se siente desolada, pero es aquí cuando ella relata cómo el Señor le dice, no tengas pena, yo te daré libro vivo. A partir de ese momento es que empiezan las visiones y su deseo escatológico de querer morir para encontrarse con Cristo. Esto lo explica muy bien en el capítulo 29 del libro de la vida. Santa Teresa no era poeta, sino mística, y no se compara con San Juan de la Cruz, pero escribió varios poemas y entre ellos este muy bello, donde se puede ver su deseo inmenso de irse con el Señor, y el contenido es hermoso. Aquí unas estrofas del mismo. El nombre es Vivo sin vivir en mí. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a Dios que vive en mí si no es el perderte a ti para merecer ganarle?
quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero. Estas estrofas que he puesto aquí son las dos primeras y las dos últimas, porque en realidad el poema es bastante largo. Después, con el tiempo, ella misma cambia y le viene el deseo de vivir para servir bien al Señor, aunque a veces le llega el pensamiento de querer ver a su amado. Tuvo también una visión del infierno en el capítulo 32 del libro de la vida, y en adelante no tuvo miedo a ningún sufrimiento en la tierra. Tiene conciencia de las almas en el purgatorio y se empeña en ayudar a salvarlas para que no sufran lo que vio ella en el infierno. Convierte la oración en obra misionera al enterarse de los millones de almas que se perdían en las Indias, o sea, en América, por falta de conocimiento de Dios. Varios de sus hermanos habían viajado al nuevo continente y estaba muy consciente de la obra evangelizadora que se necesitaba hacer en el nuevo mundo. Ella y sus monjas del Carmelo hacían grandes penitencias de ayuno y oración por ese propósito. Y un año antes de su muerte, había cambiado tanto que la que quería morir ahora quiere vivir y ya no hace tanta penitencia y cuida su cuerpo para vivir, para salvar almas con su oración. En referencia a lo anterior, debemos recordar que la época en que ella vive es cuando hacía poco se había descubierto América y había muchísimos españoles viniendo a las Américas y muchísimos frailes a evangelizar. Entonces ella está consciente, muy consciente de esta situación y le llegan rumores de cómo viven los indígenas acá sin Dios y ella se preocupa mucho por ello. En el capítulo 29 del libro de la vida expresa también muy bien su sentir acerca de la manifestación de la transverberación. La transverberación es una gracia mística que Santa Teresa experimentó. Ella no la llama como tal, sino la enumera entre las heridas místicas o traspasamiento. Entre los Carmelos se conoce como la gracia del dardo. La transverberación significa traspasar. Es una experiencia mística en la cual la persona logra una íntima unión con Dios. Se siente traspasado el corazón por un fuego sobrenatural. En la espiritualidad católica, la transverberación es considerada como un regalo espiritual otorgado a personas que logran una intimidad mística con Dios. Consiste en una herida espiritual en el corazón, otorgada como señal del amor profundo otorgado hacia Dios por parte del místico. El caso de Santa Teresa es el más conocido de todos. Otros santos la han experimentado también, como San Pío de Pietrelcina, Santa Catalina de Siena o San Felipe Neri. La Iglesia Católica festeja este acontecimiento ocurrido a Santa Teresa cada 26 de agosto. Y ella describe como si viera un ángel en forma de humano a su lado, de baja estatura, muy hermoso, mucho. Yo dedujo, dice ella, que era un querubín, con el rostro encendido, teniendo en las manos un dardo de oro largo y al fin un hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en grande amor de Dios. Esto le provocaba un dolor insoportable, pero que no quería que terminara debido a la suavidad que le ponía a ese grandísimo dolor. No era un dolor corporal, sino espiritual. De esta experiencia le nace el escribir el poema llamado Mi amado es para mí. Y estas son al- unas de sus primeras estrofas, que no voy a leer por falta de tiempo, pero lo voy a dejar aquí. Aquí estará por si alguien quiere regresar o buscarlo en el internet todo completo. Es muy bello.
Cuando Santa Teresa de Jesús murió, se le hizo la autopsia, se encontró que su corazón revelaba una cicatriz de una herida larga y profunda, demostrando así que su éxtasis, donde un ángel le traspasa el corazón, fue real. Hay muchas obras de arte y pinturas referentes a la transverberación de Santa Teresa de Jesús. Se decide a hacer monasterio más encerrado. Después de 27 años de monja en el convento de la Encarnación, deseaba huir de allí como cuando niña, a tierra de moros. Deseaba huir de gentes y acabar ya con todo. En todo apartarse del mundo con más perfección y encerramiento. Sus compañeras de celda se lo adivinaron y la apoyaron. Sentía que el Señor se lo pedía. Un monasterio con el nombre de San José, quería ella, donde él, la Virgen María y desde luego Cristo como estrella resplandeciente iluminaría este proyecto. Lo cuenta a su confesor. La idea era un monasterio pequeño en el que pudieran llevar unas cuantas monjas una vida familiar, en la que ella fuese como una madre para todas, en el que todo fuese pobre, no solo en el comer y el vestir, sino también en los oficios, poco costosos, pues pobres en todo debían de ser y holgarse de parecer. Tan pronto como se corrió la noticia, hubo oposición de sus compañeras y las autoridades. Y Teresa tuvo que sufrir de día y de noche los insultos y había quienes te quisiera encarcelarla por el intento de la reforma. Pero a pesar de todo y a los muchos trabajos que pasó por combatir los obstáculos de oposición, el 24 de agosto, día de San Bartolomé de 1562, en Ávila se inaugura un nuevo convento de San José, pequeño y totalmente austero, que le daba un gran consuelo de haber hecho lo que tanto el Señor le había mandado. Los 5 años que estuvo en San José de Ávila fueron los más descansados de su vida. El primer convento que fundó Santa Teresa, el convento de San José, aún existe. Se le conoce también como convento de las madres, pues las monjas se llamaban entre sí madres o hermanas, lo cual era novedoso, ya que en los demás conventos que existían las monjas se trataban de doñas o vuestras señorías. Este convento de San José de Ávila se fundó en secreto, pues tenía a toda la ciudad y a todos los superiores de la orden en contra, pero Dios quiso que se diera, y no hubo poder humano que lo impidiera. Todo se llevó en el más riguroso secreto. Gracias a las amistades de doña Teresa, se consiguieron los permisos de Roma y algunas monjas tomaron el hábito y otras dejaron la encarnación para unírseles. Se instaló al Santísimo y quedó inaugurado el convento. Cuando la Madre Teresa quedó por primera vez a solas en su habitación, se sintió muy triste y llena de dudas que la atormentaron pensando si habría hecho bien. Se preguntaba si realmente esas primeras monjas serían felices lejos de la encarnación, donde lo tenían todo, y ahora pasarán pobreza, sufrimiento y rechazo. Se preguntaba si había faltado a su voto de obediencia al haberlo hecho todo sin que se lo mandara el provincial de la orden. Rezó con mucha fuerza ante el Santísimo y luego de un tiempo sus dudas se aclararon y fue feliz de haber tomado esa decisión, pues el Señor le hacía ver que lo complació grandemente con la reforma y le mandó a fundar muchos más conventos. Pero en aquellos momentos la ciudad ardía de descontento. Querían destruir el convento, pero algunos padres que la conocían muy bien intercedieron por ella. Mientras tanto, ella se sentía contenta de padecer por el Señor. El pueblo de Ávila aceptó, aprobando lo que tanto había reprobado y se dieron cuenta de que era obra de Dios.
empieza a escribir su libro El Camino de Perfección. Y a las primeras monjas, Antonia de Henao, María de Paz, Úrsula de los Santos y María de Dávila, se les fueron uniendo otras monjas poco a poco hasta llegar a ser 13, un número pequeño que era lo que ellas querían. Aquí en el convento es cuando Santa Teresa adopta el nombre de Teresa de Jesús al salir de la Encarnación e irse al convento de San José. Ellas ahora no poseen ningún bien, viven de limosnas. Los cimientos del convento es la oración. Ermitañas contemplativas, cultivan y cuidan el alma solamente, se acompañan solo del Señor. Marta y María están en cada una de ellas. Si María se sienta a los pies del Señor a contemplar, es porque ya Marta le había lavado los pies. En cuanto a los quehaceres de la casa, la priora, o sea, Santa Teresa, es la primera en poner el buen ejemplo. Todo es servir al Señor, que es su huésped permanente. Viven en busca del tesoro escondido que habita en ellas mismas. Las corregía, las disciplinaba, les exigía a todas, pero también las cuidaba. Vestían de sayal y alpargatas. En cuanto a penitencia y sacrificios, ella era la más dura consigo misma. En febrero de 1567, después de 5 años de fundado el convento de San José, el padre Rubeo, superior general de la Orden del Carmelo, va de visita al mismo y queda muy impresionado de la forma en que viven y de cómo realmente guardan la regla primitiva de los padres antiguos, la cual no tenía ningún género de propiedad, muchos ayunos, penitencia y no comer carne en toda su vida y estarse solas meditando siempre en la ley de Dios. A partir de ese año, la Madre Teresa se convierte en reformadora oficial de la Orden del Carmelo. El padre Rubeo se alegró mucho de ver la manera de vivir de las descalzas de San José de Ávila, pues se apegaban completamente al rigor de la orden primitiva y le manda que hiciera tantos conventos como pelos tenía en su cabeza. El padre Rubeo acertó en el verdadero destino de la Madre Teresa, que no había nacido para estar encerrada entre cuatro paredes, sino para plantar su espíritu renovador por las plazas y mercados de los pueblos y ciudades de España. La Madre Teresa empieza su vida de andariega, como la llaman muchos. Esto se me hace muy, muy simpático. Decidió comenzar por Medina del Campo, el centro comercial de Castilla. Tal vez sale huyendo, esta vez no sale huyendo como lo hizo de su casa cuando era niña con su hermano Rodrigo, o cuando huye de su padre para irse de monja en la Encarnación o a fundar San José. Esta vez emprende un camino del que nunca verá el fin. Desde 1567, con 52 años, hasta 1582, en que murió, construyó o habilitó, organizó y dirigió 17 conventos nuevos, de la misma ideología que el de San José. Lo suyo era eso, fundar conventos por toda Castilla y reformar los existentes. Lo llevaba dentro. Ella dijo en su libro de las fundaciones: después de que el superior general autorizó a la Madre Teresa a fundar, le llovieron peticiones y ofrecimientos de todas partes, pero con la experiencia tenida en Ávila, ella fue muy cautelosa al aceptarlas. Madre Teresa dijo que en todas las 17 fundaciones tuvo muchos trabajos y miedos de una u otra forma, eso sin contar
con los que fundó también para los frailes. Llegó a tener verdadero pánico en los últimos años al fundar, pero su amor no le permitía descansar. Para empezar, en Medina del Campo, el plan resultó todo al revés. Tuvieron que entrar a la ciudad desapercibidos e instalar el convento en una casa improvisada a última hora y de noche sin dormir, para que al sonar el alba el Santísimo estuviera posesionado y la campana en la puerta, el 15 de agosto de 1567. Al siguiente año ya estaba fundando en Malagón, en una casa que le ofreció su amiga de Toledo, doña Luisa de la Cerda, y el 11 de abril de 1568 estaba inaugurando personalmente junto con Escuela de Niñas y Niños. Funda en Valladolid con miles de dificultades por la casa tan húmeda que les proporcionaron y en la cual las monjas se enferman y tienen que mudarse a otra después de 5 meses. En noviembre funda el primer convento de frailes en Duruelo con la ayuda de Fray Antonio de Heredia y Fray Juan de Santo Matías, que es San Juan de la Cruz, como lo conocemos, en noviembre de 1568. Al año siguiente funda en Toledo en mayo de 1569. Ahí tiene una experiencia muy desagradable también con la princesa Éboli, cuando funda en Pastrana, ya que era una princesa bastante caprichosa, joven y sin madurez, con mucha inmadurez. Llegaron después de tantos problemas a un arreglo, pero las monjas después de 5 años tuvieron que salir huyendo de ese convento, ya que la princesa Éboli las quería pues manejar de una manera muy, muy injusta. Ella escribió: gran mal es un alma sola entre tantos peligros. Por eso aconsejaría yo a los que tienen oración, procuren amistad y trato con otras personas que traten de lo mismo. Es cosa importantísima, porque andan ya las cosas del servicio de Dios tan flacas que es menester hacerse espaldas unos con otros los que le sirven para ir adelante. Es menester buscar compañía para defenderse. Y así lo veo yo también a veces. Me siento siempre más contenta y más segura y protegida cuando estoy con gente que tenemos la misma fe. Pero trato con todo mundo, no me malinterpreten, pero a veces es difícil, ¿verdad? Como está ahorita el mundo. Ustedes saben a lo que me refiero. Ah, ok, bueno, pues entonces Teresa es fundadora y este es el mapa de las fundaciones. Es difícil, yo creo, en la pantalla ver el nombre de cada una de las fundaciones, pero he puesto con una estrellita y amarilla Ávila, que es donde comienza, y de ahí están ahí la lista de todas las fundaciones que hizo, que fueron 17, incansable, la Madre Teresa de Jesús. Ok, y de aquí, bueno, después de fundar la última fundación que fue en Burgos, se despidió acompañada de su sobrina Teresita y la enfermera Ana de San Bartolomé, pues ya estaba ella enferma. Le urgía llegar a Ávila y desde allí ella quería fundar en Madrid, su gran ilusión. Tuvo que desviar su camino hacia Alba de Tormes para acompañar a la duquesa, que esperaba un nieto. Al llegar a Alba estaban ya muy cansadas y sin comer. Aquella noche sufrió de fuerte hemorragia. Su ilusión de viajar a Ávila para internarse en la casa de San José se desvanecía al igual que la fundación en Madrid. Al día siguiente empeoró y pidió confesión y los santos óleos. Después de comulgar, no dejaba de dar gracias por ser hija de la iglesia y morir en ella. En los últimos momentos de su vida le conforta el pensar que ha servido fielmente a la iglesia
y que ha trabajado con todas sus fuerzas por ella. Se despide de sus monjas, suspira y reza. Su confesor le pregunta que en caso de muerte, ¿dónde quiere ser enterrada? Y ella contesta, y aquí, ¿no me darán un poco de tierra? Recostada en los brazos de Ana de San Bartolomé, expiró el 4 de octubre de 1582 a las 9 de la noche. Cuando amaneció, ya era el día 15, pues se habrían suprimido 10 días del calendario universal y fue a coincidir el cambio de fecha precisamente esa noche que murió. Y ella dice, Señor, muero hija de la iglesia. Teresa y su legado. En 1614, Pablo V la beatifica, en 1522, Gregorio XV la canoniza y en 1970 fue nombrada primera doctora de la Iglesia Universal por Pablo VI. Teresa fue una mujer que vivía en un tiempo en el que, aún más que ahora, los varones controlaban la historia. Desde la celda de su monasterio vio el dolor de su tiempo mientras le parecía que no podía hacer nada, porque era mujer, o solo por serlo ya era sospechosa. Pero aún así fundó pequeñas comunidades de mujeres, empeñadas en demostrar al mundo que el amor puede cambiar el rumbo de la historia. En ellas sus hijas vivían y viven aún ahora, amándose unas a otras, capaces de renunciar a todo a favor de los otros. Y sus hijos, con su espíritu misionero, enseguida se expandieron por Europa, África, América y Asia. Santa Teresa, la mística. Santa Teresa es una figura destacada también en la literatura del siglo XVI. Fruto de sus experiencias interiores, escribe libros, multitud de cartas y poesías. Y aquí los nombro, al menos lo más importante y lo que más se conoce. El libro de la vida, el camino de perfección, las moradas del castillo interior, las fundaciones, meditaciones sobre el cantar de los cantares, relaciones espirituales, exclamaciones del alma a Dios, poesías, cartas, constituciones, avisos, visitas y apuntes. Voy a tratar de hablar muy brevemente de cada uno de ellos. El libro de la vida, como su mismo título indica, es un libro en que la santa describe su propia vida. Lo hizo a petición de sus confesores hacia el año 1562. Consta de 40 capítulos en una prosa castellana muy auténtica. El original de puño y letra estuvo en manos de la Inquisición por muchos años y ahora depositado en el Escorial, de tal manera que le animaron a escribir otro en caso de que el primero se perdiera. El número 2 es El Camino de Perfección. Lo escribió en el convento de San José para enseñar a sus monjas el valor de las virtudes cristianas y la manera de hacer oración mental y vocal. El Castillo Interior o Las Moradas. Lo empezó a escribir en Toledo en 1577. Para muchos es el mejor libro que escribió Santa Teresa, desde el punto de vista intelectual. En él dibuja su alma comparándola con un castillo con muchas moradas, referidas a Dios, Señor del castillo, luz suprema que ilumina las estancias íntimas de la persona. Teresa es un castillo, pero de cristal. Se la imagina así por su sinceridad plasmada. El autógrafo se guarda en las Carmelitas Descalza de Sevilla. El libro número 4, Las Fundaciones. Es la historia de los conventos que fundó uno a uno. Lo fue redactando en distintas épocas. El último capítulo sobre la fundación de Burgos lo escribió pocos meses antes de morir.
El autógrafo se venera en la Biblioteca del Escorial. 5. Meditaciones sobre los cantares. Fue escrito en el convento de San José. Comienza declarando la veneración con que han de ser leídos los libros santos. Notas peculiares de la verdadera paz del alma. Habla de la oración, de quietud y de unión, y no se conservan original de esta, sino copias de la época. 6. Relaciones espirituales. En un cuaderno con cuentas de la biografía interna de la santa, hechas a trazos discontinuos. 7. Las exclamaciones del alma. Son como suspiros del espíritu, oraciones del alma enamorada, saetas encendidas de amor que flechaban a la santa, su celestial esposo después de comulgar. Llamaradas súbitas de fuego que procedían de su corazón convertido en volcán de amor divino. Publicadas por primera vez por San Luis de León en 1588, ya después de su muerte. 8. Poesías. Santa Teresa componía versos no para ser publicados en letras de imprenta, sino para alegrar a sus monjas en las fiestas o ratos de recreación. Son célebres las poesías líricas como Mi amado para mí, el que les mostré hace en láminas atrás, o Vuestra soy, o Muero porque no muero, y villancicos. Y el número 9, que son las cartas y demás, se conocen alrededor de 500 cartas en estilo colonial y sencillo, espontáneo, preciso y gracioso. Escribe como ella lo siente. Lo mismo cuando tiene que regañar a una priora, reclamar unos pavos, mimar a una novicia o defender la causa de alguien ante el rey. Pero para todos tiene una palabra dulce de agradecimiento o cuando menos un saludo o un Dios me la guarde. Escribe también leyes y normas constitucionales por las cuales deben regirse las monjas y frailes. Teresa la luchadora. En una sociedad en que la mujer estaba relegada a un segundo plano, Santa Teresa supo imponer sus convicciones innovadoras con las que dotó a la Orden del Carmelo Descalzo, dando importancia a la interioridad, silencio, trabajo, igualdad, fraternidad y virtudes humanas. Esto le llevó a ser incomprendida, malinterpretada, perseguida por algunos de sus supervisores, como el nuncio Sega, los carmelitas calzados y su libro La vida, denunciado a la Inquisición, aunque ésta nunca se pronunció sobre él. Ella es una mujer santa a la que podemos seguir para que nos lleve a Cristo. Fue una mujer que buscó la verdad y la buscó con pasión, apasionadamente, y la encontró. Encontró la verdad de la existencia, la verdad del misterio de la vida. Es una mujer que intentó profundizar en el alma humana como muy pocas personas lo han hecho en la historia de la humanidad. Fue una mujer que supo manejar la libertad del espíritu y con paciencia supo llevar al alma para encontrarse consigo misma. Su propuesta es muy sencilla. Es una propuesta de seguimiento de Jesucristo que nos introduce al interior de uno mismo, porque para ella estamos habitados. Lo más profundo del ser humano es Dios. Dios nos inhabita, incluso en situaciones de gran anomalía o de grave pecado. Lo más profundo de nosotros mismos es Dios. Lo más profundo es la función de Dios, porque Él nos hizo capaces de Él y es por ello que vivimos en una ansia constante hasta volver a quien nos creó, como decía San Agustín. El ser humano es una belleza. Cada ser humano, según Santa Teresa, no solo es creado, sino criado cada día por Dios y nos ha hecho a su imagen y semejanza de Él. Y de allí deriva nuestra dignidad. Estamos habitados por Él. Vivimos en la periferia siempre y no nos damos cuenta que lo más importante de nuestras vidas está dentro de nosotros mismos.
Lo único que tenemos que hacer es un viaje al interior de uno mismo y descubrir que el ser humano es sagrado, es retrato de Cristo y hay que respetarlo desde que nace hasta que muere. Qué hermoso. La espiritualidad de Santa Teresa de Jesús consiste en la experiencia de acercarse a Dios desde el afecto, desde el amor, la unión y la intimidad con el misterio de Dios. Y esto sucede en el momento en que nos decidamos a hacerlo, además de llevar una vida familiar, profesional, de aficiones, debemos llevar una vida espiritual. En el castillo interior de Santa Teresa no hay requisitos previos. Todos podemos hacerlo con solo quererlo, ya que Dios responde a nuestro deseo. Es el deseo de vivir con un sentido de creencias que dé sentido a la vida, al dolor, a la alegría y a la muerte. La espiritualidad es una relación de amistad con Dios que va creciendo conforme nos vamos adentrando más a nuestro interior, en las 7 moradas del castillo que ella describe, allí donde habita Dios. A Dios no hay que buscarlo fuera, porque habita en nuestro ser. Y ahora les voy a hablar un poquito sobre el libro de las moradas o el castillo. No pensaba hacerlo, pero al final dije, tengo que hacerlo, aunque sea poquito. No lo pude evitar. En 1577 ella escribe El castillo interior o Las moradas, donde escribe que el ser humano es un diamante hermoso, un castillo interior donde hay 7 moradas o momentos claves que podemos vivir, y no precisamente como una escalera, pero todos los 7 al mismo tiempo y cada vez con más profundidad. En la primera morada es como cuando recién conoces al amado y dices, o te dicen, eres bella, te preguntan, ¿estudias o trabajas? Y empieza la historia de amor. Quieres conocer a Dios, te propones no pecar porque sabes que al hacerlo lo ofendes a Él. Y es importante la perseverancia en esta primera morada. En la segunda morada descubres a Cristo al conocerlo a través de los evangelios, la meditación, la oración, y conforme le conoces más, Él te va cambiando. Es una entrega inicial. La tercera morada, como en toda historia de amor, nos decidimos a querernos. ¿De verdad quieres seguir a Jesucristo? ¿Respetamos los mandamientos? ¿Practicamos los sacramentos? Y en vez de irte con el joven rico, como el joven rico, te quedas y tomas la decisión de amarle. Pero es un amor a la manera del hombre. Amas y sirves a Dios, pero desde los dictados de tu propio juicio, voluntad y pensamiento. Queremos que Dios se someta a nuestros caprichos. En la cuarta morada estamos, estamos en las manos del Señor y decimos, qué bien se está aquí, qué bien estamos con Él. Estamos en el Tabor, en el descanso, descansar en Dios, y empiezas a tener las primeras experiencias de la presencia de Dios. Saber que ser creyente te ayuda a vivir. Hay un avance, pero ponemos las fuerzas humanas para alcanzar a Dios. Se descubre que la gracia de Dios es capaz de todo y que los trabajos humanos no son suficientes. En la quinta morada, esta es una morada clave. Eres capaz de renunciar, de dejar hacer algo que te apetece por ese amor que están haciendo. Eres capaz de seguir a Jesús, no haciendo tu voluntad, sino la de Él. Esto es el comienzo de la mística. Morir al egoísmo y comenzar a resucitar. Eres capaz de renunciar y se produce la unión, como la unión de un hombre y una mujer, que ella compara con el matrimonio espiritual.
Cuando la persona muere a sí misma por amor, se produce una resurrección, como cuando muere el gusano para dar vida a la mariposa. Y ya siendo mariposa, se aprende el verdadero amor. En la sexta morada, en esta aprendemos cómo amar como adultos, dejándonos amar por Dios. En esta morada se ha recorrido la mayor parte del castillo y cada vez estamos más cerca del centro. Hay una negación de sí mismo. La metamorfosis ha llevado al alma a una muerte en la que todo ha sido renovado. Morada de la contemplación perfecta. Y en la séptima morada, recordemos que esta es una historia de amor y es importante la disponibilidad. Es la profundidad de la existencia máxima, es el resucitar con Cristo y esperar su venida. Esta morada es la meta, el lugar donde nos encontramos con nuestra verdad más profunda, el encuentro con Dios total, entrega, sin condiciones. En este libro del castillo interior, como en todos, ella deja ver bien claro el por qué y cómo llegó a ser santa o a esa santidad. Ella vivió todas las características principales de tal estado, como por ejemplo, la conciencia permanente de la presencia de Dios en todo momento, la unión esponsal con Cristo, la cumbre del amor divino, yo en ti y tú en mí, Cristo está en mí y yo en Cristo, todo mi ser entregado a Jesucristo. Alguien que se olvida de sí mismo, se entrega al crucificado, ha perdido el egoísmo y el narcisismo y es una persona renovada. Y el entregar la vida a Cristo. Toda su vida se dedica a ayudar al crucificado, ayudando a los crucificados del mundo, los pobres. Hay que ayudarlos. Esa es la misión de la iglesia. Y ella cubrió todas las características de la santidad. Y una de las novedades en la actualidad sobre Santa Teresa de Jesús ha sido que el pasado 28 de agosto de este año en curso se abrió su tumba y encontraron que sus reliquias se conservan exactamente igual que la última vez que se abrió hace 110 años. Fue en 1914 cuando se vieron sus restos por última vez y gracias a una fotografía en blanco y negro tomada en aquel entonces, se comprobó que siguen igualitos en el estado de conservación. La urna de plata en que descansa se abrió con 10 llaves debido a que es un sistema de protección diseñado desde el siglo XVII y las llaves se reparten entre partes que tienen interés en esto. 3 de las llaves las tiene la comunidad de Alba de Tormes, 3 el duque de Alba y 3 el padre general en Roma y una le pertenece a la monarquía española. Se abrió la urna con el objeto de estudiar el estado de su cuerpo y estudiar la manera de seguirlo conservando. Este acontecimiento fue aprobado desde luego por la Santa Sede. Sus restos han descansado en la Basílica de la Anunciación en Alba de Tormes y consisten en el cuerpo, el corazón y un brazo. La tumba fue abierta con gran solemnidad entre carmelitas descalzos, enormemente emocionados ante el hecho, pero con mucha tranquilidad. Oraron y veneraron el cuerpo de la santa. Se le harán estudios en Alba de Tormes y también en Italia para otros estudios a fin de conocer a través de la ciencia las enfermedades que padecía y otros aspectos de su persona. En esta fotografía que está al lado derecho, mi lado derecho, am, pueden ver ahí cómo conservan el corazón y uno de sus brazos. Y ahora les presento también
brevemente algunas de las muchas frases populares y famosas de Santa Teresa de Ávila, am, que hay muchísimas porque escribió mucho, pero aquí están algunas. Y esta dice, si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor. Algo difícil. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Es uno de los frases del poema que les presenté. Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. Y esto nos deja ver que era una mujer alegre, una mujer con los pies en la tierra. La verdad padece, pero no perece. Siempre existe, aunque a veces sintamos que dónde está. La gente no sabe la verdad, pero ahí está. No muere. Procuro hacer siempre muchos actos de amor porque encienden y enternecen el alma. Dios no ha de forzar nuestra voluntad, toma lo que le damos, mas no se da así del todo hasta que nos damos del todo. De devociones absurdas y santos amargados, líbranos, Señor. Y más frases. El amor perfecto tiene esta fuerza que olvidamos nuestro contento para contentar a quienes amamos. Procuremos mirar las virtudes y las cosas buenas que viéramos en otros y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados, tener a todos por mejores que nosotros. Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento, de amor en las penas como en las alegrías. ¿No le parece que ha de haber cosa imposible a quien ama? La humildad es andar en la verdad de nuestro ser, ante Dios, ante los demás, ante nosotros mismos, poniendo al desnudo nuestra vida sin máscaras ni ficciones, aceptándose tal como se es. No son buenos los extremos, aunque sean en la virtud. Lo mismo opino yo. También entre los pucheros anda el Señor, en la vida diaria, en todos los momentos. Confía en Dios que estás exactamente donde debes de estar. La vida es una mala noche en una mala posada. Vivamos de tal manera que no tengamos miedo de morir. Cristo no tiene otro cuerpo que ahora el mío. Él ora en mí, trabaja en mí, mira a través de mis ojos, habla a través de mis palabras, trabaja a través de mis manos, camina con mis pies y ama con mi corazón. Cuando aceptamos lo que nos pasa, hacemos lo mejor que podemos. Estamos alabando a Dios. Hay tanto que decir de esta mujer santa y con esta lámina doy por terminada mi charla, con esta fotografía que me gusta mucho también porque refleja cómo fue y también esta anterior que hemos visto, que la repito varias veces, es porque siento que así era ella de joven. Y esta pues porque sí, realmente fue una andariega, ¿verdad? Refleja lo que ella fue, eh, incansable. No paró hasta el último día de su vida cuando la enfermedad se lo impidió. Me identifico con su inquietud, con su caminar, con su ansia de ir de un lugar a otro. Admiro su manera de combinar la vida de oración activa, pero a la vez la vida contemplativa. Termino diciendo algunas de sus muchas características que la distinguen. Mujer admirable, personalidad arrolladora, escritora, luchadora y emprendedora, fundadora y líder, intensa vida espiritual, contemplativa, activa, maestra de la vida interior, sencilla, humilde y humanista, mujer adelantada a su tiempo, hizo cosas impensables para una mujer hace 5 siglos, impulsó una orden, abrió conventos, renovó la iglesia y la primera doctora de la iglesia. Bueno, Santa Teresa de Jesús ruega
por nosotros. Espero y la hayan disfrutado tanto como yo, a pesar de ser un poco larga, pero créanme, era necesario. Bendiciones para todos y hasta la próxima. Gracias por su atención. Hasta luego, si es que encuentro dónde parar este recording. Oh.